Este año no hay vacaciones, mamá. La plata escasea. Esa frase, dicha con una mirada tan convincente, resuena en mi alma hasta hoy. Creí en cada palabra, en cada suspiro de preocupación de mi única hija. Renunciar a mis pequeños sueños, a mi merecido descanso, nunca fue un problema cuando era por su bien. Pero no sabía que, detrás de esa carita de ángel, se escondía un abismo de engaño. Prepárense para la historia de cómo la confianza de una madre puede hacerse añicos en 1000 pedazos, revelando una verdad tan dura que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la familia. Hasta que, esta es una historia sobre elecciones, sobre sacrificios y sobre la dolorosa, pero necesaria, revelación. Si alguna vez has sentido el dolor de una traición o la sorpresa de una verdad que lo cambia todo, esta historia es para ti. Dale me gusta, comenta desde dónde estás viendo y a qué hora. Suscríbete y no te pierdas el desarrollo de este viaje. Mi vida siempre fue un bordado de líneas, simples, pero fuertes. Nací y crecí en un pequeño pueblo del interior, donde el aroma a tierra mojada después de la lluvia y el canto de los pájaros al amanecer eran la banda sonora de mi existencia. Me llamo Elena, y durante muchos años, mi mayor riqueza fue la paz que cultivaba en mi pequeño jardín y la alegría que encontraba en las cosas pequeñas. Me casé joven con Marcos, un hombre bueno y trabajador, con quien construí una vida modesta, pero llena de afecto. Nuestro mayor regalo, la luz de nuestros ojos, fue Laura. Laura era una niña inteligente, de ojos curiosos y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Desde pequeña tuve una conexión profunda con ella, un vínculo que parecía inquebrantable. Cada sacrificio que hacía para que ella tuviera lo que yo no tuve, un vestido nuevo, un libro, una muñeca, era un placer inefable. Marcos y yo trabajábamos duro. Él, en el campo. Yo, con mis bordados y dulces caseros que vendía en la feria. Soñábamos con darle a Laura un futuro que trascendiera las fronteras de nuestro pequeño pueblo. Queríamos que estudiara, que conociera el mundo, que no tuviera las mismas limitaciones que nosotros. Recuerdo con claridad las mañanas de sábado, cuando Laura, aún niña, se acurrucaba a mi lado en la cocina. Mientras yo amasaba la masa del pan de queso, ella dibujaba en su cuadernito, los lápices de colores volando sobre el papel. Mamá, cuando sea grande, te llevaré a un lugar hermoso, con playas azules y sol todo el tiempo, prometía, sus ojitos brillando. Marcos reía, besando mi cabeza. Nuestra niña llegará lejos, Elena. Nos dará mucho orgullo. Y nos lo dio. Laura siempre fue una excelente alumna. Su inteligencia aguda y su dedicación eran motivo de orgullo para toda la familia. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, decidió ir a la capital. Mi corazón se encogió, pero sabía que era lo mejor para ella. Vendimos una pequeña parte de nuestras tierras, juntamos cada centavo que teníamos y la ayudamos a instalarse. Marcos, con la voz quebrada, dijo: «Ve, hija, ve y conquista el mundo. Nosotros estaremos aquí, esperándote». Los años pasaron. Laura se graduó, encontró un buen empleo en una empresa de marketing y con el tiempo ascendió de puesto. Su vida en la capital estaba llena de novedades, de brillo, muy diferente de nuestra rutina tranquila. Las visitas se hicieron más esporádicas, las llamadas más cortas. Yo entendía, o intentaba entender, que su vida era agitada, pero algo, un nudo sutil en la boca, de mi estómago, comenzó a formarse. Marcos enfermó. El campo ya no era el mismo. El cuerpo no respondía como antes. Los gastos con médicos y medicinas comenzaron a apretar. Yo, con mis bordados, apenas lograba cubrir los gastos básicos. Llamé a Laura, mi voz temblorosa, explicando la situación. Ella fue atenta, prometió ayudar, y realmente envió alguna cantidad en los primeros meses. Pero la ayuda, con el tiempo, disminuyó. Las excusas aumentaban. El sueldo se retrasó, mamá. Tengo muchas cuentas, mamá. La vida en la capital es muy cara, mamá. Yo, ingenua, comprendía. Al fin y al cabo, mi hija estaba construyendo su vida. La salud de Marcos empeoró. Él languideció,
Y un día, mientras el sol se ponía en el horizonte, mi amado esposo partió. El dolor del luto me envolvió como un manto pesado. Laura vino al funeral, lloró, me abrazó y prometió que cuidaría de mí. Nunca estarás sola, mamá. Soy tu hija. Ese abrazo me dio un soplo de esperanza, un hilo de luz en la oscuridad. Pero el dolor que vendría a continuación, la herida que ella abriría, sería mucho más profunda que la pérdida de mi Marcos. Sería la herida de la traición, de la desilusión, de un abandono sutil, pero cruel. Y todo comenzó con la promesa de unas vacaciones que nunca llegarían. La vida sin Marcos era un vacío ensordecedor. La casa, antes llena de risas y de la melodía de su armónica, ahora resonaba con el silencio de mi soledad. Laura, al regresar a la capital, parecía haberse llevado consigo la última chispa de esperanza que yo tenía. Las llamadas, que ya eran escasas, se volvieron casi inexistentes. Las excusas, sin embargo, se mantenían las mismas. Un eco constante en mi mente. Estoy sobrecargada en el trabajo, mamá. Apenas tengo tiempo para respirar. La vida aquí es una locura. Yo asentía con la cabeza al teléfono, aún sabiendo que ella no podía verme, y susurraba: «Está bien, hija mía. Entiendo». Pero en el fondo, el dolor del abandono comenzaba a instalarse, sutil como una niebla, pero persistente como una roca. Yo, que siempre fui de hacer, de cuidar, de entregarme, me vi con las manos vacías, el alma exhausta. Mis bordados, que antes me daban alegría, ahora parecían pesados, los hilos enredados como mis propios pensamientos. Las vecinas venían, traían una sopa, un pastel, un abrazo. Eran ángeles sin alas, pero el vacío dejado por la ausencia de mi hija era un agujero que nadie podía llenar. El año siguiente, a la muerte de Marcos, el dolor del luto aún era reciente, pero la soledad se profundizaba. El verano se acercaba, y con él, la promesa tácita de las vacaciones. Desde que Laura se había graduado y comenzado a ganar su propio dinero, siempre me invitaba a pasar unos días con ella en la capital o a hacer algún pequeño viaje. Eran momentos preciosos, en los que sentía que, a pesar de la distancia, nuestro vínculo aún era fuerte. Pasaba el año ahorrando cada centavo que conseguía, separando con cariño mi dinero de las vacaciones, soñando con el reencuentro, con las risas, con los paseos. Un día, reuní coraje y llamé a Laura. «Hija mía, ¿qué te parece si este año vamos a la playa? Recuerdo que siempre quisiste conocer la Playa del Sol, esa que tiene las piscinas naturales». Antes de que terminara la frase, escuché un suspiro pesado del otro lado de la línea. Su voz, antes tan dulce, ahora llevaba un tono de cansancio, de impaciencia. «Ay, mamá, ni me hables de vacaciones. Este año es imposible. La empresa está recortando costos, y mi salario es una miseria. Apenas he podido pagar mis cuentas aquí. No hay vacaciones, no hay lana». La frase, dicha con una firmeza casi grosera, me golpeó como una descarga eléctrica. Lana era una jerga que ella usaba para dinero, un término tan casual que me hizo sentir aún más distante de su realidad y más cerca de mi propia fragilidad. Sentí un escalofrío. «Pero, hija, yo junté un dinerito. Tal vez podríamos...». Ella me interrumpió de nuevo, la voz un poco más alta ahora, casi irritada. «No, mamá, no se puede. En serio, no hay forma. Gasté todo en unos problemas de salud que tuve, y ahora estoy apretada. Si me voy de vacaciones, no puedo pagar ni el alquiler del mes que viene. Por favor, entiende». Entendí. O, al menos, pensé que entendía. El golpe fue fuerte. Las imágenes de la Playa del Sol se desvanecieron en mi mente, reemplazadas por la preocupación por mi hija. ¿Estaba enferma? ¿Con graves problemas financieros? Mi mente comenzó a fabricar escenarios. Todos. Ellos para justificar la imposibilidad de las vacaciones y el tono distante de Laura. Yo, como madre, me sentí en la obligación de no solo aceptar, sino de ofrecer ayuda. «Hija, si necesitas algo, por favor, avísame. Yo me las arreglo aquí». Ella agradeció, la voz volviendo a un tono más dulce, casi de alivio. «Gracias, mamá. Eres la mejor». Esa llamada me dejó destrozada.
no por las vacaciones perdidas, sino por la sensación de que mi hija estaba sufriendo y yo no podía ayudar. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y preocupación. Me culpaba por no tener más dinero para darle, por no ser más fuerte para apoyarla. La imagen de Laura, luchando sola en la gran ciudad, me atormentaba. Entonces, aproximadamente una semana después de esa conversación, algo cambió. Estaba en la plaza, observando a los niños jugar, tratando de distraer mi mente. Una vecina, doña Carmela, se sentó a mi lado, con una amplia sonrisa en los labios. Elena, ¿viste las fotos que Laura publicó? ¡Qué lugar tan hermoso! Se lo merece, después de tanto trabajo. Mi corazón se heló. ¿Fotos? ¿Qué fotos? Yo no tenía redes sociales. No entendía mucho de Internet. Doña Carmela, notando mi confusión, sacó el celular de su bolso y me lo mostró. Y allí, en la pantalla brillante, el mundo se derrumbó. Eran fotos de Laura, radiante, bronceada, sonriendo a la cámara en una playa de arena blanca y mar azul turquesa. No era la Playa del Sol. Era un lugar mucho más suntuoso, con lujosos resorts y exuberantes cocoteros. En una de las fotos, ella brindaba con una copa de algo colorido, junto a un hombre joven, al que yo no conocía. La leyenda, que doña Carmela me leyó en voz alta, decía: «Mejores vacaciones de la vida. Gracias, México». México. No había lana para vacaciones, pero había lana para México. La imagen de la Playa del Sol, que yo había cultivado con tanto cariño, fue reemplazada por un dolor agudo, un shock que me dejó sin aliento. No era solo la mentira, era la crueldad del engaño, la frialdad de verme como un obstáculo, como alguien que no merecía la verdad. La herida sutil, que venía formándose desde hacía tanto tiempo, ahora se abría en una hemorragia emocional. La soledad que sentía antes parecía un abrazo apretado cerca del abismo que se abría bajo mis pies. La traición de mi hija, mi única hija, era un peso insoportable en mi pecho. El suelo pareció ceder bajo mis pies. El pequeño celular en las manos de doña Carmela se convirtió en el epicentro de un terremoto silencioso en mi alma. México. Vacaciones suntuosas. La misma hija que me miró a los ojos me aseguró con voz quebrada que no había dinero, que estaba enferma, que apenas podía pagar el alquiler. Mi hija, por quien tanto había sacrificado, por quien había vendido un pedazo de nuestra tierra, por quien mi marido se entregó hasta el último suspiro. La ironía era cruel, el dolor, punzante. Regresé a casa en un trance. Las palabras de doña Carmela resonaban en mi mente. ¡Qué lugar tan hermoso! Se lo merece, después de tanto trabajo. ¿A qué trabajo se refería? ¿Al trabajo de engañar a su propia madre? La casa, que antes era un refugio, ahora parecía sofocante. La foto de Laura, sonriendo y bronceada, se grababa a fuego en mi retina, quemando cada recuerdo bueno que tenía de ella. No comí, no dormí. La noche fue larga, marcada por un torbellino de emociones. Shock, rabia, desilusión y, sobre todo, una tristeza profunda. Me sentí tonta, ingenua, un juguete en manos de alguien a quien amaba incondicionalmente. Pensé en Marcos, en su dignidad, en su trabajo arduo. Él se habría sentido tan decepcionado, tan herido como yo. Al día siguiente, con el sol entrando por la ventana, decidí que no podía quedarme quieta, rumiando el dolor en silencio. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Tomé el teléfono y llamé a Laura. Mi corazón latía fuerte. Las manos me temblaban. Ella contestó con voz soñolienta. «¿Mamá? ¿Pasó algo? ¿Por qué llamas tan temprano?» Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Laura, necesito hablar contigo. Ahora». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que me pareció un milenio. «Mamá, estoy en el trabajo. No puedo hablar ahora». «¿No puedes?», repetí, mi voz adquiriendo un tono que rara vez usaba. «¿No puedes, Laura? ¿Cómo no puedes hablar con tu madre? Pero pudiste ir a México. ¿Pudiste gastar lo que no tenías para presumir en Internet mientras yo estaba aquí, preocupada por tu salud y tus problemas financieros?» Silencio del otro lado se hizo aún más denso.
Pude escuchar su respiración acelerada. ¿De qué estás hablando, mamá? Su voz era un hilo, vacilante, pero con un toque de desafío que me dolió aún más. Estoy hablando de tus maravillosas vacaciones en México. Estoy hablando de no tener lana para tu madre, pero tener lana para un resort de lujo. Estoy hablando de tus mentiras, Laura. Mi voz se quebraba, pero me obligué a continuar. La verdad necesitaba ser dicha. Ella intentó defenderse, las palabras atropellándose unas a otras. Mamá, no es lo que estás pensando. ¿No es lo que estoy pensando? Interrumpí. Entonces explícame, Laura. Explícame por qué me dijiste que estabas enferma, que estabas sin dinero, que apenas podías pagar tus cuentas, mientras estabas en un paraíso, tomando fotos y publicándolas para que todo el mundo las viera, menos tu propia madre. Explícame cómo pudiste mentirme de esa forma. Ella dudó. Sentí la tensión del otro lado de la línea, el pavor en su voz. Fue un viaje de trabajo, mamá. La empresa pagó. Era una convención. Por eso las fotos con la gente de la empresa. Intentaba sonar convincente, pero la voz le temblaba. Una convención en un resort de lujo en México, con copas de cóctel y leyendas mejores vacaciones de la vida, repliqué, sin dejar espacio para más mentiras. La verdad, por mucho que doliera, era mi única aliada. ¿Y el hombre que estaba contigo en las fotos también era de la empresa? ¿Ese con el que brindabas, sonriendo como nunca te vi sonreír ni cuando tu padre estaba vivo? El silencio volvió, más pesado que nunca. No era un silencio de shock, sino de rendición. La mentira, expuesta, se desmoronaba. En ese instante, tuve una epifanía. No se trataba solo del dinero o de las vacaciones. Se trataba de la telaraña de mentiras que ella había tejido, la frialdad con la que había manipulado mi preocupación y mi amor. Ya no era la madre ingenua del interior. Era una mujer herida, pero con una nueva claridad. Y esa claridad, por dolorosa que fuera, me daba una fuerza que no sabía que tenía. Su voz finalmente llegó, un susurro derrotado. Mamá, lo siento mucho. Sentir mucho no borra lo que hiciste, Laura, dije, mi voz quebrada por la emoción, pero firme en mi decisión. Sentir mucho no trae a mi padre de vuelta, ni borra las noches que pasé en vela, preocupada por ti, mientras tú disfrutabas de tu vida lujosa. No borra el dolor de saber que mi propia hija me engañó de esa forma. A partir de ese momento, la búsqueda de una justicia, no legal, sino emocional, se convirtió en mi objetivo. Necesitaba más que lo siento mucho. Necesitaba entender el porqué. Necesitaba que ella mirara su propia alma y reconociera la gravedad de su acto. La confrontación inminente sería dolorosa, pero necesaria para que yo pudiera, finalmente, liberarme de esa telaraña de engaño. El silencio del teléfono, después de mi desahogo, se extendió por minutos que parecieron horas. Cuando Laura finalmente habló, la voz estaba quebrada, un hilo casi inaudible. Mamá, juro que no fue a propósito. Yo no quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? Repetí, mi voz temblando con una mezcla de incredulidad y furia. Laura, me dijiste que no tenías dinero para comer, mientras estabas en un resort de 5 estrellas. Me hiciste creer que estabas enferma, mientras publicabas fotos brindando por las mejores vacaciones de la vida. Eso no es no querer lastimar. Eso es elegir. Engañarme. Elegir verme como una fuente de problemas, y no como tu madre que daría la vida por ti. Ella comenzó a llorar. Pude escuchar sus sollozos al otro lado de la línea. Me daba vergüenza, mamá. Vergüenza de que pensaras que no era exitosa, que no tenía suficiente dinero para ayudarte como debería. Yo quería darte lo mejor, pero las cosas aquí son caras, y yo me perdí en las apariencias. La confesión de ella, aunque tardía, encendió una pequeña llama de comprensión en mí, pero no apagó el dolor. Era la clásica trampa de la vanidad, del deseo de parecer algo que no era. Laura, dije, mi voz más tranquila ahora, pero aún con la dureza de la verdad, nunca te pedí lujos, nunca te pedí que me mantuvieras. Todo lo que siempre quise fue tu verdad, tu presencia, tu cariño.
Vendí parte de la tierra de tu padre para darte un futuro, no para que vivieras de apariencias y me mintieras. Su llanto se intensificó. Lo sé, mamá, lo sé, y me arrepiento tanto. El viaje fue una promoción de mi trabajo, un bono por metas, pero yo sabía que me ibas a pedir las vacaciones, y estaba tan endeudada con otras cosas, que tuve miedo de decepcionarte. Ese hombre en la foto es mi jefe. Él no tiene nada que ver con esto. Yo solo quería encajar, mamá. Quería que la gente me viera como alguien exitosa. Bajé el teléfono y me senté en la silla de la cocina, la misma silla donde Marcos y yo soñábamos con el futuro de Laura. La confesión de ella, aunque me explicaba un lado de la historia, no disminuía la gravedad de la traición. Endeudada, apariencias, el precio de una vida de engaño. Laura, retomé, mi voz un susurro. No me decepcionaste por no tener dinero. Me decepcionaste por mentir, por hacerme tonta, por tratarme como si fuera una carga, y no la persona que siempre estuvo a tu lado, en tus peores y mejores momentos. Hubo otro largo silencio. Era el silencio que decía más que 1000 palabras. El silencio de una hija confrontada con su propia verdad, con la fealdad de sus elecciones. Yo esperé. Esperé que ella comprendiera el peso de sus acciones, no solo el peso para ella, sino el peso para mí. Finalmente, Laura habló. Su voz era ronca, pero más clara ahora, sin la anterior vacilación. Mamá, necesito pedirte perdón, no solo por esta mentira, sino por todas las veces que te dejé de lado, que te di excusas. Me perdí. La vida aquí es un torbellino, y dejé que las cosas materiales y la opinión de los demás me alejaran de quien soy, y me alejaran de ti. Esa frase, lejos de quien soy y lejos de ti, me golpeó de lleno. No era una excusa, sino un reconocimiento. Ella estaba admitiendo haberse perdido, y a partir de ese reconocimiento, tal vez hubiera un camino de regreso. El perdón es algo que se conquista, Laura, dije. No es algo que se pide y se obtiene, pero el primer paso es reconocer el error, y el segundo es cambiar. Sugerí que viniera a casa, que pasáramos un tiempo juntas, no para que ella me pidiera perdón de nuevo, sino para que pudiéramos reconstruir algo, para que ella se reconectara con sus raíces, con la simplicidad de nuestra vida, con la memoria de su padre. Ella dudó por un momento, pero luego aceptó. Voy, mamá. Necesito ir. La confrontación no fue un espectáculo de gritos y acusaciones. Fue un diálogo doloroso, pero necesario, donde la verdad, por cruel que fuera, finalmente tuvo espacio para respirar. Fue el momento en que yo, Elena, recuperé el control de mi propia vida, de mi dignidad. Ya no era la madre engañada, sino la mujer que, aún herida, se negaba a hundirse en el lodo de la desilusión. La catarsis no llegó con un grito, sino con la quietud de una comprensión profunda, donde la verdad se reveló en toda su complejidad, y la puerta a una posible redención, aunque dolorosa, se abrió. Laura vino, llegó al final de la tarde, con los ojos hinchados y la expresión cansada, pero no derrotada. El abrazo que me dio no fue el abrazo efusivo de antes, sino un abrazo más contenido, casi reverente, como si temiera que yo aún pudiera retroceder. No retrocedí. El dolor aún estaba ahí, una herida que tardaría en cicatrizar, pero la rabia había dado paso a una comprensión más profunda. Ella me necesitaba mi verdad, tanto como yo necesité la suya. Los primeros días se llenaron de silencios, silencios que hablaban mucho más que palabras. Nos sentábamos en el porche, yo con mis bordados, ella con un libro. El olor del café colado se mezclaba con el perfume de las flores de Minomzinchus, mi jardín. Observaba a Laura, intentando ver a la niña que un día prometió llevarme a la playa, y a la mujer que se perdió en un laberinto de apariencias. Un día, mientras regaba mis rosales, Laura se acercó. «Mamá, yo tengo unas cosas para darte». Extendió la mano, y en ella había un sobre. Dentro, una cantidad de dinero. No era una fortuna, pero era lo que había ahorrado, con sacrificio, desde nuestra conversación. «Es para tus vacaciones, mamá, para donde tú quieras ir, y yo quiero ir, contigo».
Miré el dinero, luego a ella. No era el valor monetario lo que importaba, sino el gesto, el reconocimiento. Las vacaciones en México, con sus mentiras y lujos, se habían derrumbado, pero la posibilidad de un nuevo viaje, construido sobre la verdad, comenzaba a surgir. Rechacé el dinero. No se trata del dinero, Laura. Se trata de la verdad y de que estemos juntas. En los días siguientes, Laura comenzó a reconectarse con la simplicidad de nuestra vida. Ayudó en el jardín, aprendió a hacer los dulces caseros que yo vendía, se rió de mis historias sobre el pueblo. Ya no era la ejecutiva de la capital, sino la Laura que yo conocía, con los pies en la tierra, aunque un poco lastimada por el camino. Percibí que el peso de las expectativas sociales y la necesidad de validación externa la habían alejado de su propia esencia. Estaba atrapada en una trampa que ella misma construyó, y la mentira para mí fue solo una consecuencia de ello. Un día, nos sentamos en el viejo columpio de 1900, madera del patio, donde Marcos y yo pasábamos horas conversando. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Laura apoyó la cabeza en mi hombro. Sabes, mamá, la vida en la ciudad es una carrera. Uno siempre quiere más, siempre parecer mejor. Pensé que, si no mostraba que era exitosa, me juzgarías, que sería una decepción. Pero la mayor decepción fui yo misma, por no ser honesta contigo. Acaricié su cabello. Hija mía, la mayor riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Nunca te pedí que fueras perfecta, solo que fueras verdadera. Se aprende mucho de las caídas, Laura. Y el perdón comienza en una misma. Perdónate por haberte perdido, y encuentra el camino de regreso a tu verdad. Ese atardecer, con el sol despidiéndose en el horizonte, fue un momento de profunda sanación. No hubo promesas vacías, ni discursos grandiosos. Hubo la simplicidad de dos almas reconectándose, de una hija reconociendo sus errores, y de una madre ofreciendo un perdón que era, en realidad, una liberación para ambas. Laura se quedó un mes, y al partir, no hubo más lágrimas de despedida, sino un abrazo fuerte, sincero, y la promesa de que a partir de ese día, la verdad sería la base de todo. Regresó a la capital, pero se llevó consigo no solo los recuerdos de nuestra casa, sino la lección de que la verdadera riqueza reside en las relaciones genuinas, en la honestidad y en el coraje de ser quien se es, con virtudes e imperfecciones. Meses. Después, recibí un sobre. Dentro, no había dinero, sino una foto. Laura estaba en una playa, pero no era un resort lujoso. Era una playa sencilla, de arena clara y mar tranquilo. Estaba sentada en la arena, sonriendo a la cámara, con una taza de té en las manos. La leyenda, escrita a mano en el reverso de la foto, decía: «Este año hay vacaciones, mamá, y hay lana, pero es la lana del corazón. Te amo». La vida, como un río, sigue su curso, y las aguas lavan lo que es impuro, pero también nutren lo que es esencial. Las vacaciones a México no ocurrieron, pero gané algo mucho más valioso: la verdad de mi hija, y la oportunidad de reconstruir un lazo que la vanidad y el engaño casi habían deshecho. La lección que quedó es que el mayor tesoro de una familia no es lo que se ostenta, sino lo que se cultiva en silencio. La confianza, la honestidad y el amor incondicional, incluso ante las mayores decepciones. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia de superación? ¿Te has visto alguna vez en una situación en la que la verdad, por dolorosa que fuera, se convirtió en tu mayor alivio? Comparte en los comentarios. Dale me gusta al video si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal para no perderte las próximas narrativas. Y claro, dime desde dónde estás viendo y a qué hora. Tu historia también importa.